o de tu hermano grande? ¿Qué crees? Hola. ¿Estáis aquí en cuerpo, alma y espíritu? ¿O solo en espíritu? A veces el cuerpo está aquí, pero el espíritu se ha trasladado a un lugar más lejano. ¿Qué pensáis? ¿Que es tu hermano mayor o tu hermano menor? Mayor. Dice la palabra: apacentando tu hermano mayor las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo el Señor que él iba a venir, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Dios: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. Oh, es tremendo esto. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Primera, segunda, tercera generación. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto, y fíjate en esto bien, por favor, porque de esto quiero hablar. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8 dice: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Amén. Allí el león rugió. Allí Dios se movió, bajó del cielo. Cierra tus ojos. Vamos a levantar una oración, más que nada para que Dios tome el control y se glorifique Él. Padre, quiero pedirte y rogarte, Señor, como siervo inútil, porque así es, que tú te glorifiques también en este tiempo, Señor. Dice tu palabra que nada puedo dar, nada podemos dar si tú primeramente, por tu gracia, no nos lo das. Así que yo te ruego que te glorifiques, que apartes toda humanidad, toda carnalidad, toda piedra de tropiezo. Señor, tú estás aquí entronado, Señor, como Rey, Señor y Salvador personal. Así que en esta mañana te ruega mi alma que te sigas moviendo también en este tiempo, y que a través de tu misericordia, Señor, me des gracia para poder compartir lo que haya en mi corazón con mis hermanos, que son tus hijos y tus hijas, y es tu palabra y es tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Hemos empezando a leer: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Verdad? Empieza el verso 1 de este capítulo número 3 de Éxodo de esta manera. En aquel lugar, igual que en el hemisferio que pertenecía a aquella zona de Oriente Medio, ese día salió el sol. Ese día empezó a nacer precisamente, y valga la redundancia, un nuevo día. Y fue un nuevo día para toda aquella gente que vivía en toda aquella zona, repito, en aquel hemisferio, en aquella mitad de la tierra. Pero también para Moisés, siervo del Dios Altísimo.
Y en ese nuevo día habían circunstancias, había una determinación, había algo que Moisés de ninguna manera esperaba. Ni había en su corazón, ni había en su mente, ni por asomo, la idea de lo que iba a pasar unas horas más adelante. No tenía Moisés ni la más remota idea de lo que iba a suceder. Pensad que Moisés había estado viviendo 40 años, como todos sabéis, ¿no? 40 años como un príncipe. Él era el protegido de Faraón. Y él era como un príncipe y vivió durante 40 años en una riqueza y en una opulencia extrema. Tenía todo lo que quería, todo, físicamente, materialmente, y en cuanto a educación, lo mejor de lo mejor. ¿Me seguís? 40 años así, 40 años, de esta manera, estaba aquí arriba, y ahora llevaba 40 años, todo lo contrario, en una pobreza extrema. No tenía para él ni una sola oveja, no eran suyas las ovejas, eran de su suegro Jetro, y él iba a administrar las ovejas de su suegro. No tenía absolutamente nada. Él ahora tenía 80 años concretamente cuando Dios se le aparece aquí, 80 años. Y aquellos 40 años como príncipe con tanta opulencia, allí el Señor le enseñó cosas, y cosas importantes. Y aquí, en los 40 años de pobreza extrema, el Señor también le enseña cosas muy importantes. Amén, iglesia. No solamente Dios te va a enseñar cuando estés arriba, sino también cuando estés abajo. No en vano dice la palabra: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que según mi propósito son llamados. Ni más ni menos. Hay gente que cree que cuando la cosa va bien, cuando de alguna forma están arriba, simbólicamente hablando, es cuando uno viene a la iglesia, cuando uno paga mejor el precio, cuando uno quizás ayuda a la gente, etcétera, etcétera. Pero no es así. Dios te va a enseñar tanto en un lugar como en otro. Y el ejemplo claro y radicalmente claro, por decir de alguna manera, está en Moisés. Hay más, pero Moisés es un ejemplo tan clarificador de los 40 más 40, o sea, la mitad y mitad. Amén. Así que cuando estés mal, piensa igual que cuando estés bien, de la misma forma. Hay una diferencia, y la única diferencia es que uno está bien y uno está mal, pero Dios sigue siendo el mismo, y lo que Dios tiene para ti es inmutable, no ha cambiado. El que cambiamos, los que cambiamos, somos nosotros. Pues mira, escucha una cosa. Cuando uno está mal, ¿sabes cuál es la primera sintomatología de cuando uno está mal? Que echa la culpa a los demás, que todo lo ve mal. Este me critica, el otro no me mira bien, el otro hace no sé cuánto, y yo no estoy a gusto. Perdona, es que no estás bien. No estás bien. No intentes buscar una excusa a una causa, porque no hay ninguna excusa. La palabra habla claramente del amor y de otras circunstancias para el creyente. Si yo tengo frutos del Espíritu, la estabilidad espiritual y emocional la tengo que tener siempre presente en mi vida. ¿Entiendes? Amén, iglesia. O sea, no es que la gente esté mal, no, es que por eso dice la palabra: oye, no mires la paja del ojo de tu vecino, mira antes la viga que está en el mío. ¿Entiendes? No puedo decir que la gente me está haciendo, la gente está mal. No, primero voy a examinarme yo. Y si veo que la gente está mal y que la gente, pues de alguna forma, su compostura no es la correcta hacia mi persona, lo que voy a hacer, ¿sabes qué es? Ayudar a esa gente para que se pongan bien. Porque si lo que están haciendo es no edificarme y hacerme daño a mí, es porque no están bien. Igual no se dan cuenta. Amén. No sé si me has entendido. Hay tantas excusas. No, es que esto, no, es que lo otro, no. ¿Sabes qué? ¿Y sabes cuál es
la primera moneda de cambio, cuando yo estoy mal y cuando veo que las cosas hacia mí no están bien, que huyo, me voy. Amén. Y el que tenga oídos oiga. Huyo del matrimonio, huyo de una iglesia donde estoy, huyo de las amistades, huyo de la familia, etcétera, etcétera. Y no es eso, esa no es la solución. La palabra no habla de eso, de ninguna manera. Por tanto, el que haga eso no está en bendición, porque no está haciendo lo que realmente está escrito y estipulado en la palabra. Amén. No sé ni por qué digo esto, pero bueno. Habéis entendido, ¿no? 40 años en una parte de su vida donde había mucha opulencia, mucha riqueza, mucha educación, y 40 años donde realmente no tenía absolutamente nada. Pero qué tremendo, porque Dios estaba con él siempre y lo levantaba, lo fortalecía, lo cuidaba, le hablaba. Escucha, Tony, ¿puedes leernos Éxodo capítulo 34, verso 30? Escucha. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Habéis escuchado? Sí, se oye. Éxodo capítulo 34, verso 30. Escucha, Moisés era un hombre muy cercano a Dios, de tal manera que cuando él salía de la presencia de Dios, los que estaban a su alrededor, él lo ha leído, tenían miedo por el rostro que traía Moisés después de estar en comunión con Dios. ¿Y Moisés qué hacía? Para no iniciar miedo entre la sociedad, entre los suyos, se tapaba el rostro con un velo. ¿No? Pregunto y contestadme. La gente, porque Moisés era como si fuera el líder espiritual, obviamente, de toda aquella multitud, la gente vio en él que Dios estaba con él. ¿Y por qué luego lo criticaron? ¿Por qué luego no estuvieron de acuerdo con la opinión que Moisés trajo de parte del Señor para salir de Egipto? Si Moisés había demostrado que Dios estaba con él, si la gente misma tenía miedo de su rostro porque realmente desprendía la misma presencia del Señor, ¿por qué luego lo criticaban? ¿Por qué luego estaban en desacuerdo con él? Nadie me contesta. ¿Creéis que estaban bien esa gente? A mí, escuchad, hay veces, y me ha sucedido, que a veces uno trae un sentimiento de algo y te viene un hermano o una hermana y te habla precisamente de aquello. Y dices, hombre, esto es casualidad. No, tenemos el mismo espíritu, es el Espíritu Santo de Dios. Y todas las cosas van de alguna forma en la misma dirección, relacionadas con lo mismo. ¿Entendéis? Entonces, no es normal que bíblicamente hablando, que prácticamente una mayoría de lo que era el pueblo de Dios estuviera en desacuerdo, no quisieran salir primeramente de Egipto, tuvieran dudas frente al Mar Rojo, cuando él realmente había dado muestras de que era un hombre cercano a Dios. Entonces, ¿qué sucedía? No estaban bien. Quizás algunos sí, obviamente, hablamos de forma un poco globalizada, ¿de acuerdo? Y cuando uno no está bien, ¿qué sucede? Pues estas cosas. Veo cosas que no son. Percibo cosas y situaciones que no obedecen a la realidad. ¿Os acordáis? Una vez os prediqué sobre el tema de la percepción. Las percepciones no van relacionadas o interrelacionadas con el sentimiento de Dios. La percepción es algo que de alguna forma pertenece a mi vida física, humana. Nada tiene que ver lo que yo pueda percibir con mis sentidos
naturales, como con mi cuerpo humano y físico, con el sentimiento de Dios. Por eso Dios dice, es que yo no miro lo que mira el hombre, miro el corazón. Y tú no puedes mirar el corazón, ni yo de nadie. Amén, iglesia. Así que esta gente no estaban bien, estaban mal. Estoy haciendo una breve introducción para que entendáis un poco, ¿no?, todo cómo estaba de alguna forma el panorama en esta parte de la Escritura. Moisés era un hombre cercano a Dios. Eran los otros que no estaban cercanos a Dios. Y escucha, ¿puedes leer, por favor, Génesis capítulo 46, verso 33? Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Es tremendo. Escucha, es increíble lo que Dios hace en nosotros. Y escucha, abre bien tus oídos. Es increíble. El Señor cambia nuestros planes, cambia nuestras expectativas, si tú te dejas, obviamente, cambiar. Él lo cambia. Tú puedes tener tus planes, tus proyectos, tus prioridades, pero si tú te dejas cambiar, Él puede cambiarlo según a su manera. El Señor de alguna manera pues cambia, como digo, nuestros planes, nuestras prioridades, nos cambia de hogar, nos cambia de ciudad, nos cambia de país, nos cambia de trabajo. Y a Moisés lo cambió. Él era príncipe en Egipto. Escucha bien, en Egipto. Y ahora, ¿dónde estaba? Como pastor. Y los pastores, era pastor de ovejas. Y los pastores era algo que estaba visto muy, muy extremadamente mal por los egipcios. ¿Lo ha leído el hermano? Amén, iglesia. O sea, imaginaros el plan de Moisés. ¿Cómo estaba este hombre? Era príncipe en Egipto. Lo tenía todo. Todas prioridades, toda la riqueza, toda la opulencia, el respeto de la sociedad. Y ahora estaba en un lugar donde la propia gente, los egipcios, lo menospreciaban. Porque era un lugar de trabajo muy mal mirado. ¿Qué pensaría este hombre? ¿Cómo estaría espiritualmente? ¿Cómo estaría humanamente? ¿Cómo estaría su mente, sus sentimientos, su ánimo, su fe? ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría? ¿O es que Moisés era un superhombre? Era como tú y como yo. No era ningún ángel. Era un hijo de Dios. ¿Entiendes? Pero él seguía cercano a Dios. A pesar de los pesares, a pesar de lo que estaba viviendo en primera persona y a pesar de lo que estaba atravesando, él seguía cercano a Dios. No tenía en su boca una excusa, porque realmente la hubiera tenido. La hubiera tenido. No, es que no estoy bien, Señor. Me has llevado a un lugar, me he dejado llevar por ti, he escuchado tu voz, tus consejos, soy tu hijo, tu hija, y mira dónde estoy y dónde he acabado. ¿Cuánta gente lo hace hoy en día? Mucha. Más de la que debería. Señor, no entiendo nada. Yo me convertí a ti, Dios mío, y yo antes de convertirme al Evangelio, mi vida, mi trabajo, mi situación económica, social, laboral, era absolutamente diferente. Ahora estoy peor que antes. Es más, no solamente estoy peor, es que no consigo. Oro, abro mi corazón a ti y tú no me das nada. Lo que te estoy pidiendo no me lo estás dando. Es el pan de cada día, el denominador común en la vida del creyente. ¿Tú te crees que Dios acortó los 40 años en el desierto de Moisés? No lo acortó ni un día. Pero cuidado, tampoco le acortó ni un día cuando él estaba bien
en su opulencia. Tampoco, para que no se queje. No podía quejarse Moisés. Señor, es que hace 40 años que estoy en el desierto y solo 20 allí en Egipto. No, Dios es equitativo y un Dios justo. Para que no te quejes, vas a estar 40 años en el desierto, ni un día más, ni un día menos, pero el mismo tiempo que estuviste en Egipto. Tampoco te lo acorté, tampoco reduje ni un día, porque sabía que lo estabas pasando bien y que era una enseñanza para ti. Amén, iglesia. Así que Moisés no se quejó. Él estaba mal, pero él seguía cercano a Dios. Y escucha, dice la palabra, hemos leído que Moisés realmente llevó las ovejas de su suegro Jetro al monte Horeb. ¿Alguien sabe, los que habéis estudiado, cómo se llamaba más adelante el monte Horeb? Porque dice la palabra, el monte de Dios. ¿Cuál es el monte de Dios? Casi. Sí. Monte Sinaí. Así que aquí se llama Horeb, pero más adelante es el monte Sinaí, ¿va? Entonces Moisés coge las ovejas de su suegro y se las lleva concretamente al monte Sinaí. Y escucha, el monte Sinaí, sabes que en la palabra, en la Biblia, tiene mucha importancia el significado de los vocablos y de las cosas. El monte Sinaí tiene un significado que es desolación. La desolación, ¿a qué se debía? ¿Por qué tenía este significado? Porque era un significado geológico. Es decir, toda la zona de aquel monte era una zona muy desolada. No había vegetación fresca, vegetación verde. Había muchos matorrales que estaban secos, ¿sabes? Y geológicamente hablando, pues era una zona bastante árida. Entonces, ¿qué sucedió en ese lugar? ¿Qué sucedió en el monte Horeb? Dice que Moisés iba. ¿Qué estaba haciendo él para empezar? ¿Qué hacía? Estaba cuidando, administrando las ovejas de su suegro. No eran suyas, eran de su suegro. Él estaba como cada día haciendo lo que debía hacer, con su responsabilidad, sin pensar ni muchísimo menos en lo que iba a venir. Y en una de esas ve algo que es un poco raro, pero no raro por el sentido, diríamos, del paisaje, ¿no? A nivel paisajístico, porque había mucha desolación de vegetación y era normal que alguna zarza ardiera, porque había mucho sol en el desierto y estaba todo muy seco. Eso a él no le llamó la atención. Lo que le llamó la atención era otra cosa, que es lo que Dios utilizó para salir fuera de la normalidad. Utilizó algo sobrenatural en medio de la normalidad del paisaje. ¿Qué hizo? Una zarza que era normal, ¿no? Que estuviera ardiendo, pero que no se estaba consumiendo. Si no se consumía, tampoco generaba humo. O sea, había unas llamas allí y claro, el hombre, ¿qué hizo? Pues estaba allí con las ovejas, vio algo que se quemaba, pensó en primer lugar, bueno, es normal, porque era lo que veían prácticamente cada día en aquel ambiente tan árido, tan seco. Pero lo que le llamó la atención verdaderamente fue que aquello no se consumía, que no generaba humo, que algo pasaba en aquel lugar. Lo que digo, el Señor en un ambiente natural tuvo un mover sobrenatural, ¿entiendes? Algo sobrenatural. Y Moisés se quedó mirando la zarza. Yo me imagino a Moisés con las ovejas por allí, pastoreando, y él mirando la zarza sin entender lo que sucedía. Estaría mirando, pero ¿esto qué es? No acabo de entender yo qué sucede en este lugar. ¿Por qué? Escucha,
Moisés no entendió nada hasta que Dios abrió su boca y le habló. ¿Entiendes? Hasta ese preciso momento Moisés no entendió nada, porque lo más importante no es lo que Moisés vio, sino lo que Moisés escuchó, que fue la palabra de Dios, la voz de Dios, que es lo que verdaderamente cambia. A veces decimos: Señor, ¿por qué no haces este milagro? Yo hace años, con el tema de mi madre, de mi padre, hace muchos años, yo pensaba que de alguna manera Dios haciendo un milagro y una curación o una sanación, otras gentes se convertirían y tocarían su corazón, y no es así. Lo que uno ve, eso no le convierte. Es lo que uno oye. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por... compañero, no dice por el ver. Por eso hay milagros, a veces en iglesias, como aquí han habido, entre otros casos, por ejemplo, con Nelly, pero que eso no es una garantía de que la gente venga a los pies de Cristo y reconozca a Dios como Dios. No es una garantía, porque lo que verdaderamente transforma el interior es el oír. Por eso Moisés se puso delante de la zarza diciendo: pero esto es muy raro. Es que el hombre estaba solo. Iglesia, quiero que vivas ese momento. ¿A quién le hablaba Moisés? ¿A las cabras? ¿A las vacas? ¿A las ovejas? No le podían contestar. Yo me imagino que el hombre estaría todo el día hablando con Dios o con sí mismo, y cuando llegó allí delante de la zarza ardiendo que no se consumía, pues alguna expresión salía de su boca. ¿Pero qué sucede? No entiendo esto. Hasta que escuchó la voz de Dios y Dios le habló claramente, y fue entonces cuando entendió. Fue cuando realmente cambió radicalmente su vida y su corazón. La voz. ¿Entiendes? La voz. No lo que vio. Y escucha, por un lado, y esto quiero que entiendas algo muy importante. Por un lado, dice la palabra que Dios baja del cielo y se acerca ¿a quién? A Moisés. Pero por otro lado, cuando Moisés se acerca, Dios, ¿qué le dice? No te acerques. ¿Es una contradicción? No. Ahora lo veremos en un momentito. Pero ¿te das cuenta? ¿Cómo es posible, Señor? Si tú bajas del cielo, te acercas a Moisés para hablarle, y luego Moisés se acerca a ti y tú dices: no, cuidado, no te acerques más. ¿Lo ves, iglesia? Y él le habla a Moisés. Escucha, no va a ser algo sencillo. No va a ser una conquista sencilla. No lo va a ser. No lo va a ser, porque Faraón se va a levantar contra mi voluntad. Faraón se va a levantar contra lo que yo digo. Faraón se va a levantar contra mi propósito, igual que el enemigo. Se va a levantar desde el principio hasta el fin. Se va a levantar siempre. Pero el Señor le dio una promesa precisamente a Moisés. ¿La puedes leer, por favor? Éxodo capítulo 3, verso 20. ¿Qué dice la palabra? Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Habéis escuchado? Estaba todo previsto, todo planeado. Él sabía, el Señor, que habría realmente una oposición muy grande, que el enemigo se iba a levantar a través de Faraón, utilizándolo para, con el ejército, etcétera, impedir la voluntad de Dios. Pero Dios ya estaba todo, lo tenía todo bajo control, y le dijo a Moisés: tranquilo. Y le habla, está escrito aquí, capítulo 3, verso 20, tranquilos. Yo que he bajado del cielo, Moisés, yo que he bajado para hablar contigo, lo tengo todo planificado. Y os voy a librar. Amén. Allí el león rugió. El león de la tribu de Judá, cuando Dios dice: escucha, no puedo ya permitir más injusticias sobre mi pueblo. No puedo permitir más injusticias sobre esta persona. Ya ha pasado 40 años en el desierto, que equitativamente anula los 40 años en Egipto.
con la opulencia y con la abundancia. Y ahora lo están aún machacando e injustificando. Ahora me levanto. Ahora voy a levantarme. ¿Qué os habéis pensado? Este es un hijo de Dios. El Señor dio la vida por ti. ¿Qué te crees? ¿Que eres poca cosa? No. Eres extremadamente importante para Dios. ¿Tú te crees que Dios no sufre cuando tú sufres? ¿Tú crees que Dios no se entristece cuando tú te entristeces? ¿Y se alegra cuando tú te alegras? Porque si piensas al contrario, estás muy equivocado. Dios sufre cuando tú sufres. Él dio su vida por ti, querida iglesia. Por eso Dios hay veces, hay etapas, hay circunstancias en las cuales tiene que levantarse, extender su diestra y decir, hasta aquí. Enemigo, Satanás, diablo, dile como tú quieras, hasta aquí. Se acabó. Lo voy a rescatar. ¿Qué te has pensado? Te di permiso para tocarlo, porque sin mi permiso no puedes solamente ni acercarte a un pelo de su cabeza. Te di permiso, pero hasta aquí. Se acabó. Lo voy a rescatar. Y el león ruge. Y cuando el león ruge, ay, Padre amado, todo se aparta a su alrededor. En el mundo espiritual, cuando Dios y el león rugen, los demonios retroceden. Porque el poder de Dios es infinitamente superior al poder diabólico. ¡Amén! Aplaude al Señor. Así que el león rugió. Y escucha, el león va a rugir dentro de poco, como te dije el miércoles. Hay situaciones, aquí hablo, en esta iglesia, personas que necesitan que el león ruja, que están esperando, que están orando, que están esperando. Y Señor, llevo 40 años. Y Dios te dice, sí, pero ¿cuánto llevabas antes? ¿Te quejabas antes? No. Espera, ten paciencia, te sacaré. Voy a rugir, pero espérate. Y yo te digo hoy, de parte del Señor y en el nombre de Jesús, y no te lo... ya sé que me estoy, en fin, metiendo en un terreno de arenas movedizas, ¿no? Complicado, pero estoy seguro de lo que digo. El Señor pronto te va a sorprender y va a sacarte de lugares donde tú no tienes la capacidad ni la autoridad para poder hacer nada, porque la autoridad y el poder lo tiene Él. Así que quédate con esto: el león pronto va a rugir en tu vida y en tu casa. Amén, iglesia. Amén. Verso 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Ves? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Porque no emitía ni humo. Habían unas llamas únicamente y no hacía nada. Y el hombre, acostumbrado a vivir allí en el desierto durante 40 años, cada día, cada minuto, cada segundo de su vida, estaba acostumbrado al hábitat que le rodeaba. Pero algo raro vio que, hombre, pero esto no es muy normal. ¿No te ha parecido a veces en tu vida diaria cosas que no son normales? Pero a veces las pasamos por alto. Y el hombre se acercó a aquel lugar porque vio que realmente había algo que era extraordinario. Pero fíjate en algo: Dios no habló a Moisés hasta que no tuvo completamente la atención de aquel hombre. ¿Te fijas? Porque Dios podía haberle hablado antes de que Moisés se quedara con cara, permíteme, de circunstancia. No entiendo qué sucede, qué pasa. Le podía haber hablado antes, pero le habló cuando tenía prácticamente la atención de Moisés. ¿Te fijas en la escritura? Y como antes te decía, el Señor no toca su corazón, no toca su vida, no toca su mente, hasta que Él no le habla. No tocó el corazón y la mente y no hubo un cambio espectacular en Moisés por el hecho de que se quemara la zarza.
por el hecho de que hubiera un milagro. No, eso no le cambió a Moisés su vida, de ninguna manera. Lo que cambió su vida, como digo, fue la palabra directa de Dios a su corazón. ¿Lo ves, iglesia? Cuando Moisés recibió la palabra, fue cuando hubo el cambio. Cuando Dios le habló, hubo el cambio. ¿Y por qué pongo tanto énfasis en todo esto? ¿Por qué? Iglesia, yo sé que hay gente, y hablo de aquí como pastor, podía hablar de otros lugares, obviamente no voy a entrar, hablo de aquí, que no están con sus 5 sentidos y ya no hablo solamente del culto, hablo de su vida particular y su vida privada. A veces los quehaceres de la vida, la cotidianidad de la vida, los problemas con los hijos, problemas laborales, problemas familiares, económicos, etcétera. Todo esto nos está de alguna forma distrayendo y apartando. No tenemos los 5 sentidos en las cosas de Dios. Y eso se traslada y se traduce de forma muy directa a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y no se entera de nada. No quiero ni hacerlo, pero muchas veces estoy convencidísimo de que cuando acabo la predicación, por ejemplo, cuando yo comparto la palabra y ahora preguntara a alguien determinado, oye, disculpa, ¿qué dije? Ay, no sé, no me acuerdo bien, no sé, ¿entiendes? Hay una distracción. ¿Cómo uno va a recibir de Dios estando distraído y no estando en el canal del Espíritu Santo de Dios? Es imposible. Por eso Dios esperó concretamente cuando la capacidad no solamente auditiva, sino de concentración de Moisés estaba a tope. Estaba Moisés pendiente. Allí fue cuando Dios le habló, no cuando estaba distraído. Y yo quiero preguntarte algo y no me contestes. Tú eres hijo e hija de Dios. Eres cristiano, ¿no? Somos cristianos. Y yo quiero hacerte 2 preguntas, porque claro, pero repito, no me contestes. Puede ser que Dios, de alguna manera, esté llamando tu atención para que seas salvo y entregues tu corazón. ¿Y tú lo estás ignorando? Y no me contestes. Yo no me bautizo. Yo no entrego mi corazón porque ya cuando esté mejor ya lo voy a hacer. Pues estás apañado. Si uno espera estar bien, perfecto, al 100%, para entregar su corazón o para bautizarse, lo tienes claro. Coge un trono y te sientas en el trono y allí espera, cómodamente. Porque eso es antibíblico. Eso no es así. ¿Sabes cómo se bautizaba antiguamente? No como ahora, como se intenta hacer, dando clases de 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses de bautismo para que la gente esté preparada. No, hombre. Antes, antiguamente, en el Nuevo Testamento hablo, La gente iba, como Felipe, tú le hablabas, ¿quieres bautizarte? Sí, vamos a bautizarte. Y lo bautizaba. Menos parafernalia. Aquí lo que interesa, ¿sabes qué es? Hacer correctamente las cosas de Dios sin no tanta parafernalia y a veces tanta hipocresía. Porque el hombre muchas veces lo que hace es que obstaculiza la voluntad y el proyecto de Dios para las vidas. ¿Entiendes? Así que puede ser que el Señor te esté llamando y tú estés ignorando ese llamado de hace tiempo, como esa zarza que está ardiendo, para que tú seas salvo y te conviertas. O puede ser que hace tiempo que Dios te esté llamando para servirle y no te interese. Digas no me interesa. No, porque yo, mira, ¿sabes qué sucede? Que yo los domingos a veces trabajo, yo tengo una semana muy complicada, tengo poco tiempo, y yo tengo esta vida, tengo esto, los hijos, no sé cuánto, no sé qué, y pones excusas. ¿Sabes qué dice Evangelio de San Lucas, capítulo 10, verso 41? Le dijo el Señor: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas.
Y afanada en el original significa distraída. O sea, la distracción, ¿qué hace? Que nos aparta de Dios. Y al apartarnos de la presencia del Señor y del camino de Dios, nos preocupamos. Vienen cosas a mi vida, ay el hijo, ay la hija, ay no sé qué, ay porque no llego a final de mes, es que mira, es que no acabamos de recibir lo que pedimos del Señor, es que la iglesia no me miran bien, es que no sé cuánto, es que no sé qué. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Puede ser que el Señor esté llamando a tu corazón para que trabajes para Él y digas, no, Señor, no me interesa. ¿Vale? Está bien, Dios te respeta, pero luego no digas nada, luego no te quejes. Es que las cosas no me van como yo querría. Es que, bueno, sí, tendrás la bendición, pero bajo mínimos. Tendrás una vida en el Señor, serás salvo, pero no estarás haciendo plenamente la voluntad de Dios. ¿O sí? Pregunto, ¿o sí? Porque si Dios quiere utilizarte en algo y tú lo impides, la pregunta es, ¿estarás haciendo plenamente la voluntad de Dios? Pues te digo, no, de ninguna manera. Amén. Así que no me has contestado, pero yo te he dicho lo que puede ser que pase. Y sé que está pasando. Y sé que está pasando. Por eso el Señor dijo, Marta, 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 Marta. Y eso se puede trasladar a tantas y tantas vidas. Verso 4. Dice la palabra, viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo Moisés. Moisés. ¿Cómo lo llamó el Señor? 2 veces, ¿verdad? Este verso 4 lo vemos. Hay diferentes ejemplos en la palabra, como Abraham, Samuel. Escucha, ¿eso qué significa? Pues eso significa algo muy claro. O sea, cuando el Señor en la Biblia llama 2 veces, ya lo sabes, tiene una extrema importancia. Pero en este caso, mucho más. ¿Por qué? Porque aquí Moisés hace 40 años que está en el desierto. En un desierto totalmente allí perdido. Y el Señor lo llama 2 veces. ¿Cómo trasladamos ese significado para entenderlo? Pues que el Señor estaba pendiente de él, aunque estuviera perdido en el desierto, y que era de gran importancia para Dios la vida de Moisés. ¿Estáis aquí, iglesia? ¿Os estoy cansando? Si no, acabo, de verdad, no quiero cansar a nadie, pero veo que hay unas caras un poco apáticas, como que tal. No tengo problema, de verdad. Si la palabra ya os ha hablado, acabo aquí y se acabó. Os sigo. Muchas gracias, muy amables. Sois extremadamente amables. Amén. Así que el Señor lo conocía. No te sientas infravalorado o infravalorada. Hay gente que quizás puede sentirse de esta manera, en soledad, porque las circunstancias personales, familiares o matrimoniales no le son favorables, son adversas. En la iglesia no está como quisiera estar, en la vida espiritual no está como quisiera estar, y uno se siente como que está despreciado, como que Dios no cuenta con él o con ella, y es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. La importancia que tú tienes para Dios es suprema, ¿entiendes? Suprema, es un engaño satánico. ¿Cuánta gente he hablado con ella y me ha dicho, no solamente de aquí, en otros lugares, es que no me siento bien, es que Dios no cuenta conmigo para nada, es que no recibo nada de parte del Señor, es como que estoy arrinconado o arrinconada y no valoro, no me siento valorado o valorada? ¡Mentira! Tienes un valor supremo ante Dios. Él dio la vida por ti. Es cierto que quizás no veas el mover de Dios, pero durante esos 40 años tampoco lo vio Moisés, hasta que llegó su tiempo, su momento. Amén. Eso no significa que tú no tengas importancia para Dios. Amén, iglesia. Quédate por favor con esto. Era muy importante Moisés para Dios. Pero escucha, el Señor le impuso, y estoy acabando, le impuso 2 condiciones. 2 condiciones sine qua non. ¿Cuáles fueron? No te acerques y que se quitara el calzado de los pies. Pero fundamentalmente la primera, no te acerques. Antes os he dicho, hombre, puede ser una
antítesis el hecho de que el Señor baja del cielo, se acerca a Moisés y ahora le dice a Moisés, Moisés, no te acerques. No. ¿Sabes qué significa eso, iglesia? Porque le puso esta condición y le dijo, no te acerques. Esto es una simbología del respeto que tenemos que tener hacia Dios. ¿Entiendes? Debe siempre haber una distancia entre el ser humano y Dios. Dios es un Dios bueno, es un Dios que te ama, es un Dios que te ha salvado, es un Dios que tiene misericordia, es un Dios que te saca cada día de problemas, de circunstancias, pero hay gente que no tiene respeto a Dios. Y os dije un día, de Dios nadie puede burlarse. No solamente en la iglesia, que a veces falta la gente el respeto a Dios, porque no está concentrada, no, sino fuera de ella, fuera de la iglesia, porque si tú de alguna forma te haces llamar cristiano o cristiana y en la vida secular, en tu vida fuera de la iglesia, fuera del ámbito de las relaciones cristianas, llevas una vida totalmente opuesta a la cristiana, ¿tú crees que estás valorando y respetando a Dios? No, de ninguna manera. Por eso Dios dijo, primera condición, Moisés, yo te he hablado, yo voy a cambiar tu vida, yo voy a marcar un punto de inflexión en tu vida, pero primeramente, cuidado, marca una distancia de seguridad entre tú y yo, respétame como Dios. Si tú me respetas como Dios, yo te voy a bendecir como nunca. Y el que tenga oídos, oiga. Amén, primera condición. Segunda condición, segunda condición, ¿cuál fue? Quítate. ¿Por qué? Eso es más a nivel cultural que otra cosa. ¿Por qué? Pero también simbólico. ¿Por qué? Porque en aquella época la gente, por respeto, cuando iba a casa de alguien a visitarlos, ¿qué hacía? Se quitaba el calzado de los pies por respeto. Y aquello simbolizaba aquella pequeña zona del desierto del monte Sinaí, aquello representaba el hogar de Dios, aquello era casa de Dios y puerta del cielo. Y Dios quiso decirle, muchacho, esto es casa de Dios, esto es mi casa. Así que como sabes las costumbres judaicas cuáles son, y es quitarte los zapatos o las sandalias, quítatelo. Amén, iglesia. ¿Y esto qué significa, pastor? No lo entendí. Pues muy sencillo, querida iglesia, que donde está Dios, allí es su lugar santo. Donde está Dios es casa de Dios y puerta del cielo. Punto y final, no hay más. Mira qué sencillo. Primero, respeto a Dios. Segundo, entiende, donde está Dios es casa de Dios. Y de Dios nadie se burla. ¿Lo entiendes? Por tanto, el Señor cambió su vida, transformó su vida, marcó un punto de inflexión, le cambió literalmente los planes, los proyectos de Moisés, pero le puso dos condiciones. Si tú respetas a Dios, bueno, verso 7, y voy acabando, acabo ya. Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Alguien puede pensar, pastor, aquel pueblo llevaba muchísimos años allí, en Egipto, como prisioneros, como esclavos. Por cierto, iglesia, voy a poneros en un compromiso. ¿Cuántos años llevaba el pueblo en Egipto? Hombre, ¿quién lo ha dicho? 400 años. Bien, 400 años con esclavitud. Alguien puede pensar, pero, oye, el Señor los había como abandonado. 400 años allí, como en el olvido, como que no pasaba nada. Pero escucha, es todo lo contrario a lo que podemos percibir cuando uno puede leer la palabra. El Señor los estuvo guardando, los estuvo cuidando, los estuvo fortaleciendo, los prosperó como nación y a nivel individual, los bendijo. ¿Entiendes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta los planes que Él tenía, que era el día en que Él iba a hablar a Moisés
y lo iba a utilizar para liberarlos. ¿Entiendes, iglesia? Todo formaba parte de un plan de Dios. Ni los abandonó, ni los olvidó, sino que todo lo contrario. Es más, habla la Escritura, y lo hemos leído, que debido a al clamor y a las oraciones del pueblo, el Señor baja del cielo. ¿O no? Lo hemos leído. El león rugió. ¿Pero por qué? Porque escuchó las oraciones, las súplicas del pueblo que estaba oprimido. Así que no los olvidó. De ninguna manera. De ninguna manera. Y verso 8 y termino. Dice: y he descendido para librarlos, bajó del cielo el Señor, de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, tal. ¿Qué dice la Escritura? He descendido. Pero claro, dice: yo los voy a liberar. Entonces, la pregunta es: si Dios ha bajado para liberarlos, ¿para qué necesita Moisés? ¿No lo podía hacer él solo? ¿Podía él hacer él solo, con su autoridad, con su poder, con su capacidad como Dios, la liberación del pueblo de Israel en Egipto? ¿No podía él solo hacerlo? ¿Puedes leer eso, por favor? Escucha. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Has oído? O sea, somos colaboradores de Dios. O sea, Él necesita de nuestras capacidades y de nuestras virtudes para hacer lo que tiene que hacer. Y eso a veces lo olvidamos. Ay, es que me siento tan mal en la iglesia, es que me siento tan mal, es que este me mira mal, este no sé cuánto, este no sé qué, y yo estoy mal en mi vida privada, en mi trabajo no fluyo, esto y lo otro. Escucha, vamos a ver. Siéntate, relájate y ponte bien. Tienes una importancia extrema delante de los ojos del Señor. Eres colaborador de Dios. ¿Sabes cuál es el mecanismo de Dios? Dios, de alguna manera, trabaja y actúa a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿a quién utiliza? A ti. ¿No te das cuenta? A ti. Oh, es que Dios no me utiliza porque tú no quieres que Dios te utilice. Porque igual Dios te está mandando como la prueba aquella de la zarza, y tú no te estás dando cuenta de que la zarza está quemando. No es culpa de Dios, es tuya. Amén. Eres colaborador de Dios. No digas nunca más que estás mal aquí, mal allí, esto no sé qué. No, estás mal porque quieres estar mal. Tienes el Dios de poder, el Dios de toda gloria, el Dios del imposible. Amén. Pues bien, quédate con esto y ya he acabado. El león pronto va a rugir en muchas situaciones, en muchos proyectos, en muchas causas, en muchos trabajos, en muchas enfermedades y en muchas vidas. Amén. Y lo vais a explicar como testimonio en el nombre de Jesús. Aplauda al Señor, venga. Padre, quiero darte gracias, Señor, por permitirme compartir esta palabra con los tuyos. Señor, capacítanos para cuando venga el día de tu gloria, poder realmente valorar lo que viene de ti, Señor. Únicamente de ti, Padre. Señor, qué gran privilegio poder ser hijo del Dios Altísimo. Poder estar, Señor, como estaba Moisés, en tiempos buenos, en tiempos malos, pero siempre junto a ti, Señor. Siempre bajo la mirada, Señor, oh desafiante del león de la tribu de Judá. Oh Dios, gracias, Padre. Gracias porque tú nunca nos fallas. Somos nosotros los que diariamente y sin quererlo muchas veces te fallamos, Señor. Padre, recibe la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesucristo de Nazaret.